diversas facetas tiene la falta de agua, la sequía. No solamente la falta de energía eléctrica es lo que afecta a la población, la falta de agua. Etapa advierte a la ciudadanía que se debe restringir en forma personal cada uno de los ciudadanos en el consumo de agua para tratar de disminuir un consumo que sigue siendo alto en la ciudad, so pena de que puedan venir en forma inminente racionamientos de agua para la ciudad. Pero está también el otro aspecto de los incendios forestales que han seguido. Varios de ellos se dieron la semana pasada aquí en la provincia de La Suay. Uno de ellos produjo la pérdida de una vivienda en el Cojitambo, pero lo más grave se produjo este día sábado cuando hubo advertencias en horas del sábado, cuando el país estaba sumido también en los apagones imprevistos que se dieron ese día. En las redes sociales se advertía sobre un incendio que se había producido en uno de los importantes bosques considerado como una reserva que tiene una altísima influencia, además en el Parque Nacional El Cajas, el bosque denominado de las Américas, que se encuentra cerca de la parroquia Chaucha, en el sector de Chaucha. El biólogo Francisco Sánchez fue quien dio la voz de alerta. Él tiene una muy amplia experiencia, además de ser un documentalista de la flora y la fauna en la provincia de La Suay. Con su experiencia advirtió sobre lo grave de este incendio, cuyos detalles vamos a conocerlo de inmediato. Francisco, muy buenos días. Hagamos una crónica para nuestros oyentes sobre lo que sucedió el sábado. Iremos también desarrollando cuáles son las acciones emergentes que se han tomado, con qué efectividad se ha podido realizar un control, por lo menos, para evitar una acelerada contaminación de fuego en este importantísimo bosque. ¿Cómo se dieron las cosas, Francisco? ¿Cómo vinieron los primeros avisos? Muy buenos días, Gustavo, Rosana y a todos los estimados radio oyentes de Antena 1. Sí, pues la situación, ya lo han manifestado ustedes, muy complicada en términos del prolongado estiaje que estamos viviendo, fruto de un cambio climático advertido por la ciencia desde hace varios años atrás y cuyas medidas de paliación no han sido aún adoptadas en nuestro país y en gran parte de la América tropical, de Sudamérica. En el caso puntual de los bosques del occidente de los Andes del Ecuador, que es la zona sobre la cual está este incendio teniendo lugar, particularmente en la zona suroccidental del área protegida Parque Nacional Cajas, obedecen precisamente a este prolongado estiaje de varios meses atrás. Mis visitas a campo a esta localidad del Bosque de las Américas se las hace aproximadamente cada 2 meses, 2 meses y medio, para revisión de equipos de monitoreo de fauna. Y yo ya venía advirtiendo y observando esta sequía, ¿no? El bosque está absolutamente seco, un bosque montano que generalmente tiene un suelo absolutamente húmedo, fruto del agua que viene por neblina o precipitación, que es el que regula el caudal de pequeñas quebradas que confluyen para alimentar, en este caso, al río Chaucha, que es afluente o es parte de la gran cuenca del río Balao. Pero desde el mes de julio de este año, el bosque ha mostrado una sequía que no le he visto en los últimos 12 años que visito este bosque. No se ha presentado de la manera como hoy se la observa, y ha llamado la atención. Y conversaba con guardaparques de etapa del Parque Cajas, quienes acompañan a estos monitoreos, sobre el riesgo inminente que esta vegetación, este bosque y los que están en la zona aledaña están sujetos por esta sequía. Si es que hubiese aquí una chispa, un fuego, esto se vuelve incontrolable, y esta pesadilla empezó, ¿no? El día martes de la semana anterior se inició con unos pequeños focos de quema que fueron tempranamente advertidos
y Etapa envió su personal para atender y poder liquidar. Cuando estuvieron en el sitio no pudieron observar nada, no había rastros del fuego que se había advertido. No obstante, al parecer no se había ido a la zona en concreto o no había una visión del incendio. Y el día sábado, 9 de noviembre, pues una persona conocida que está en la base del bosque donde hacemos campamento me advirtió sobre columnas de humo bastante grandes y pude ver las primeras fotos. Entonces a partir de ello se hizo la alarma y se empezó con la gestión. Lo puse en redes sociales, advertí a través de Etapa, bomberos, procurando que las instituciones tomen acción inmediata, porque se iba a convertir en incontrolable, y terminó siendo así hasta que hay una respuesta. El sitio es relativamente distante de vías carrozables que dan acceso, estamos hablando de al menos 1 hora y media, 2 horas a pie, para llegar al punto inicial de la cabecera del cerro Tigrana Loma, que está en la parte más alta del Bosque de las Américas. Entiendo que personal de bomberos y de guardaparques de Etapa, particularmente, que conocen muy bien la zona, dieron la primera respuesta. No obstante, es importante señalar que la vegetación arbórea de los bosques montanos, de este ecosistema, de esta formación vegetal, que tienen entre 25, 35 y hasta 40 metros de altura, las copas de los árboles, son árboles milenarios realmente. Hablamos de especies como el tuco, como el guabisay, el zarar, el motilón, entre varias otras, que son especies arbóreas de gran envergadura y de gran altura. Vienen incendiándose por un proceso de convección. Este es el término que se utiliza en incendios forestales, donde el fuego se transmite por el subsuelo del bosque, quemando las raíces, y de las raíces subiendo por el tronco hacia ramas, de tal manera que el árbol termina incinerándose de dentro hacia afuera, un proceso como de carbonización. Y esto hace que no se vean llamas precisamente en el exterior, no hay columnas de fuego, sino un humo blanco que desprende este proceso de carbonización. Y en la zona más alta, donde la vegetación es arbustiva o de herbazal, de páramo, como es el pajonal, ahí sí pues las llamas son evidentes. Entonces este flagelo tiene o está incinerando zonas de bosque, zonas de transición de ecotono que están entre el bosque montano y el páramo, donde hay especies como el gañal, por ejemplo, o las joyapas, combinadas con especies herbáceas, y la zona alta, que es la de pajonal, en donde está pues ya el Parque Nacional Cajas como área protegida. Otro tema que complica la situación es la topografía, ¿no? El Bosque de las Américas se encuentra enclavado en un valle que empieza en lo más alto a los 3.500 metros, donde está Tigrana Loma, y la base del bosque está a 2.100. Entonces tenemos más de 1.000 metros de gradiente altitudinal, con grandes pendientes, de dificultoso acceso. Incluso si se quisiera hacer algo a pie, no es factible, ¿no? Por la cobertura, por la pendiente, por las pocas fuentes de agua que hay en el interior del bosque, que son pequeñas quebradas. No tenemos lagunas ni nada de donde se puede tomar agua con facilidad. Entonces el apoyo de un helicóptero para combatir incendios es más que necesario, es imperioso en esta situación. Es así también que el día de ayer, debo agradecer muchísimo a Leonardo Seminario. Él es uno de los administradores actualmente de parte de las Américas, como una tierra particular que fue del señor don Arturo Vélez, quien en afán de que este bosque se cuide estuvo siempre empeñoso de que termine en buenas manos, por ejemplo en manos de Etapa, para que le anexe al Parque Cajas y pueda seguir preservándose. Francisco, Sí. ¿cómo describirías tú la amenaza que se presenta allí? Pues entendemos el incendio no ha sido aún controlado. ¿Qué dimensión tiene esta amenaza a las especies tanto vegetales como a la fauna del sector? Así es. Quiero terminar con esto.
si el helicóptero que está hoy operativo ayuda a disminuir el calor que está emanando de la zona arbórea particularmente, se va a poder controlar. Si no se logra liquidar el incendio dentro del bosque, continuará ladera hacia abajo. Pero el helicóptero tiene horas sumamente restringidas. En efecto, por misiones que tiene que cumplir en el oriente ecuatoriano, ha venido, ha tomado de manera improvisada por disposición de la tercera zona militar, quienes apoyaron en el proceso para que venga a ayudar puntualmente el incendio, pero no puede estar más tiempo que el día de hoy, es decir, hoy es el día clave para que se haga lo que más se pueda y lo ideal es que se liquide. De no ser así, el incendio tiene una alta probabilidad de continuar ladera abajo. Y el Bosque de las Américas es el hábitat, el último hábitat, diría yo, en la zona suroccidental del Cajas, dentro de la parroquia Chaucha, por su condición de conservación. El último bosque que tiene oso de anteojos. Este bosque constituye refugio para 6 individuos de oso de anteojos que se han reproducido aquí, que los vengo monitoreando desde el año 2013, que ha habido nacimientos, migraciones, un crecimiento poblacional de esta especie, y que por este flagelo, que es histórico, nunca ha ocurrido en este bosque, estos individuos y muchas otras especies. Ahí tenemos tigrillos, pumas, yamalas, venados, más de 60 especies de aves, muchas de ellas tanto en aves, mamíferos, anfibios en peligro de extinción o en categorías de vulnerable. Entonces, es una situación muy, muy trágica y preocupante lo que se observa dentro del bosque con este incendio. ¿Qué dicen los primeros indicios, Francisco, sobre el origen del incendio, provocado o natural? Gustavo, es provocado. No solamente ahí realizamos estudios, sino en zonas aledañas, muy cerca de las comunidades de Llano Largo y Chin Alto, que están en un valle paralelo a las Américas. Y en este valle, que es del río Canoas, es evidente que los propietarios de las tierras hacen desmontes y se valen del verano para que estos desmontes puedan ser incinerados, de tal manera que el suelo quede desnudo y pueda ser reemplazado por pastizales para una ganadería que, insisto, no es bien manejada ni tiene un retorno económico significativo para estas familias. Entonces, lo que sí estamos convencidos, y por fuentes de los mismos moradores del sector, es que hay varias familias de Chin Alto y Llano Largo, estas dos comunidades, que han estado realizando desmontes desde hace varios meses atrás, 2, 3 meses atrás, y que han estado realizando estas quemas. La última quema de este desmonte ocurrió la semana pasada, y eso responde a los fuegos que fueron advertidos el martes pasado, que se lograron liquidar, pero que continuaron en este desmonte quemando esta vegetación, y eso es lo que produjo el descontrol el día sábado. Se les fue de la propiedad y en efecto terminó llegando al filo de cumbre, virando hacia las Américas, tomándose el Cerro Tigrana Loma e ingresando a los límites del Parque Nacional Cajas. Es provocado por personas de la misma localidad. Y ahí mi llamado a las autoridades, es decir, ahora lo importante es liquidar, pero se debe generar una investigación forense, ambiental, profunda en la zona, porque esto no debe quedar impune. Realmente no es la primera vez, sí en este bosque, pero no es la primera vez que estos incendios son provocados por acción de la mano del hombre, por un mal manejo de los terrenos, por un incendiar desmontes, porque no hay una cultura adecuada para el manejo de los predios y porque la deforestación anual para seguir incrementando la zona de pastoreo es la principal causa de pérdida de hábitat en el país, y ello conlleva precisamente a la pérdida de la diversidad biológica y del daño del suelo y de las sequías. Y esto va sumando al cambio climático global, es decir, esto responde a los últimos 40, 50 años, Gustavo, de mal manejo de
de los bosques, de los páramos. Ahora, Francisco, todo esto corresponde, digamos, a una falta también de cultura y de responsabilidad, pero también a la falta de políticas públicas, a falta de una intervención más radical de parte del Estado en todos sus niveles, ¿no? Hablando de los gobiernos autónomos descentralizados como del gobierno estatal, como venimos repitiendo a propósito de los cortes de luz, de la falta de agua, de la sequía, de los incendios forestales, son, digamos, hechos, catástrofes anunciadas. Así es, Rosana. Las culturas y las prácticas mal llevadas son un tema de tradición, pero no existen políticas públicas, institucionales, o si las han aplicado, han sido muy puntuales y no han tenido el seguimiento. Un Ministerio del Ambiente que hoy, por ejemplo, en este incendio no lo hemos visto presente. No hay la institución madre en cuidado ambiental que haga presencia en este evento. Yo entendería un ministerio también de Agricultura y Ganadería que debería empezar a educar a la gente en el campo al cambio de prácticas en el agro. Existen técnicas actualmente que son sostenibles y sustentables y que lamentablemente en el país no han sido aún aplicadas. Debería haber campañas muy exhaustivas, programas del gobierno, del Estado para hacer un cambio de cultura en las prácticas de campo, ¿no? Con la gente. Esto es realmente muy cierto, Rosa. Aquí quisiéramos, Francisco, también compartir con nuestros oyentes algo que lo hicimos ya la semana pasada. Ponemos en pantalla esta vivienda, una vivienda, dicho sea de paso, con atributos muy interesantes desde el punto de vista arquitectónico, que fue incendiada. Se incendió también aquí en el Cojitambo debido a estas malas prácticas, a estas costumbres lamentablemente equivocadas, a estas creencias de pensar que con los incendios van a venir las lluvias. Una hermosa vivienda que pertenece a un conocido, destacado, respetado arquitecto cuencano, se destruyó por una acción con falta total de previsión, que además había sido repetitiva por parte de uno de los moradores del sector. Hay que trabajar para erradicar estas creencias equivocadas que tanto daño hacen. Sí, Gustavo, las cifras son alarmantes. Más o menos se pierden alrededor de 2.000 hectáreas mensuales en el Ecuador, en todos los ecosistemas, costa, sierra y oriente, precisamente por incrementar las zonas de pastoreo, de mal manejo de ganadería. Es importante recalcar que en la zona andina las laderas de montañas que son retiradas de su cobertura vegetal, esos suelos serán óptimos para el cultivo de pasto por unos 2-3 años a lo sumo, y luego de ello, por efecto de erosión, se pierde esa cobertura de suelo. Entonces la gente, al no tener un buen pasto, fruto de la erosión, se ve obligada a seguir talando otra fracción de bosque para crear un nuevo potrero. Entonces vamos aumentando la frontera agrícola porque los suelos desgastados ya no les son de utilidad y vamos perdiendo la poca cobertura de bosque nativo que queda. El occidente de los Andes del Ecuador son los ecosistemas montanos más amenazados y más degradados del país. Y los pequeños fragmentos de bosque, como las Américas, y unos pocos porque son contados, en el caso del macizo del Cajas, no superan las 35.000 hectáreas. En una reserva que tiene cerca de 1 millón de hectáreas, 35.000 hectáreas tienen este bosque montano. Francisco, ¿qué efecto regulador con respecto al clima de Cuenca, que se encuentra bajo la tensión a nivel nacional por las circunstancias que estamos viviendo y que lo que hacen es resaltar la importancia de la conservación de la naturaleza en todo el país, pero particularmente en esta zona de la cual Ecuador se ha vuelto un dependiente crítico? ¿Qué efecto regulador puede tener el Bosque de las Américas sobre el clima de esta ciudad y provincia? Los bosques como las Américas, del occidente del Parque Cajas, del macizo del Cajas,
tienen una función muy importante. La humedad que viene del Océano Pacífico, la evaporación del Océano Pacífico es traída por las altas corrientes hacia el pie de los Andes, al pie montano, y va subiendo por estas laderas. Estos bosques tienen la función de capturar esta humedad que se condensa en las alturas y forman neblina. Esta neblina es atrapada por estos bosques y a través de tallos, de ramas, troncos llega al suelo. El suelo hace el reservorio de esta agua que luego por un efecto que se llama evapotranspiración. Para resumirlo, el bosque suda y este sudor del bosque sube nuevamente y por efecto meteorológico, por efecto de las corrientes de aire, esta humedad sube hasta los páramos y se deposita en humedales, en lagunas, y hace parte del ciclo hidrológico de regular el agua que alimenta a las lagunas, que luego van a caer a las vertientes orientales, hacia el valle donde está emplazada nuestra ciudad de Cuenca, y evidentemente a aportar a las cuencas que van hacia la Amazonía. Entonces, estos bosques son captadores, reservorios de agua, y su pérdida y desaparición implicaría que esta humedad proveniente del Océano Pacífico no estaría llegando y aportando a las zonas altas de páramo, donde hoy necesitamos más que nunca que el agua esté presente. A todo esto, Francisco, hay que sumarle una preocupación adicional, que es la de la minería aquí en la provincia de La Suay, en zonas tan vulnerables, en este caso Quimsacocha. Vemos la intención de avanzar, de otorgar ya por parte del Ministerio del Ambiente la licencia a esta empresa minera para que proceda con la extracción, ya con la explotación en esta zona. ¿Qué nos puede comentar usted también sobre los efectos adicionales que podría traer la minería a los bosques, a la dotación, a la existencia, a la calidad y cantidad de agua y otros elementos ambientales? Estimada Rosana, si con malas prácticas agrícolas, ganaderas, y con la deforestación, con el mal uso que se le da al suelo, estamos como estamos, el escenario incrementando una amenaza más tan grave como la minería, sería de consecuencias catastróficas, apocalípticas, sin llegar a dramatizar. Estaríamos acabando con lo último que nos queda, como macizo del Cajas, como reserva de agua, como patrimonio para nuestra población. Entonces, el mapa de catastro minero de la región es bastante preocupante y yo esperaría que el Ministerio del Ambiente, en sus funciones, en su llamado a regular y proteger los recursos naturales de este país, no se sume a generar y licenciar este tipo de proyectos que no dan garantías de un manejo adecuado, que no hay pruebas, al menos en América Hispana, no hay pruebas de que proyectos de minería hayan sido sustentables, amigables. No existen. Cajamarca, Chachapoyas en Perú y varios otros ejemplos, nuestra misma cordillera del Cóndor, no dejan un buen sabor. No hay crédito ni confianza en apostarle a la minería, porque los recursos naturales, de los cuales proviene el agua, el aire, la calidad de vida, el suelo, son invaluables frente a la extracción minera. No somos un país que deba prestarse por nuestro tamaño, por nuestros propios problemas, por nuestra cultura, a emplazar proyectos de carácter minero. Esa es mi postura muy radical y quizás comparto con muchas personas. No a la minería en el macizo del Cajas y en general en nuestro país. Ese es mi mensaje y mi voz. Francisco, para finalizar, hace muy pocos días vimos un informe que emitía el Ministerio del Ambiente. Era una información que se entregó a medios de prensa nacionales, en los cuales destacaba el Ministerio del Ambiente que Ecuador citaba algún informe internacional. No lo tengo a la mano ni no recuerdo cuál exactamente era, pero el sentido sí era en el sentido de que Ecuador había sido reconocido como el único país en Sudamérica que había logrado detener el proceso de deforestación. Se refería sobre todo a la zona del oriente ecuatoriano. Quisiéramos saber qué tan cierta es esta tendencia. Ojalá así sea,
y conocer con tu importante conocimiento sobre una visión macro y también cronológica sobre esos procesos de desertificación, de destrucción del cinturón verde, en este caso centrándonos en lo que se refiere a la provincia de la Azuay, que entendemos a través de modernas herramientas tecnológicas se puede hacer un seguimiento actualmente. Bien, Gustavo, respecto al tema de no deforestación en el país, deberíamos pedir al Ministerio del Ambiente que nos exponga de dónde saca estas cifras, cómo las ha medido. Lo que sí es cierto es que ha habido muchísima gestión de algunas instituciones, entre ellas Naturales y Cultura Internacional, en la creación de áreas de conservación y uso sustentable en muchas partes de la Amazonía de nuestro país. Yo diría que en todas las provincias amazónicas se han creado estas áreas de conservación en coordinación con los municipios de los diferentes cantones de la Amazonía. Las áreas han sido creadas y están puestas a manejo y disposición de las mismas autoridades cantonales. El gran problema es no solo en declarar áreas nuevas, sino en que haya gestión y manejo. Y esto implica el destinar recursos, personas, para que funcionen y como tal, ¿no? Como áreas protegidas. Grandes corredores nuevos como el corredor Sangay-Podocarpus, que está en buena parte en el Azuay, Loja, Morona-Santiago, en la Cordillera Oriental, que también, gracias al manejo municipal, se ha logrado formar un cinturón verde. El gran problema es que la declaratoria no tiene un seguimiento integral, al menos el Ministerio del Ambiente no controla, porque estas áreas de conservación creadas tienen aún títulos de propiedad de quienes fueron posesionarios o quienes estuvieron asentados ahí previo a la declaratoria, y esto hace que estas personas sigan dándole un uso a estos predios, es decir, aún persiste el cambio de uso de suelo, la apertura de claros en los bosques, el uso e incluso la comercialización de especies forestales y de fauna para diferentes usos. Este control después de la declaratoria de un área protegida es el que no existe. Por ello me atrevo a pensar de que las cifras de que no hay deforestación habría que revisarlas bien, de qué fuente vienen y cómo las están midiendo. Pero si uno observa las imágenes satelitales del Instituto Geográfico Militar de los últimos 10 años, es evidente que hay una reducción de un 25-27% de la cobertura vegetal de la cuenca alta del Amazonas en nuestro país. Esas cifras están publicadas y se las puede observar en el Instituto Geográfico Militar. Entonces, yo sí quisiera saber cómo han medido, qué técnica han utilizado para dar esta declaración. Por un lado. Y por otro lado, lo que hablábamos del cinturón verde y su desertificación. Estos procesos de estiajes prolongados que aparecen de manera mucho más temprana de lo habitual, el caso del año 2023 y este 2024, demuestran, y los modelos, los pronósticos de cambio climático advierten que este patrón será mucho más intenso en los años próximos, es decir, sequías más prolongadas, estiajes más largos, y evidentemente esto implica pérdida de la cobertura vegetal, porque los bosques no están adaptados para tolerar largos periodos de sequía. Esto demuestra esto demuestra los secos que están y los incendios que se producen en ellos por mano del hombre, sí, pero están tan secos, pierden su humedad, que a la postre igual termina esta vegetación muriendo. Entonces, el panorama no es alentador. Los bosques, al irse perdiendo y desapareciendo la cobertura vegetal, va a afectar evidentemente al clima, un clima más seco, a la aridez del suelo, a la pérdida de agua, y esto no me atrevo a dar con datos, pero podríamos hablar que los siguientes 30, 40, 50 años serán críticos en el sentido de si no hay un cambio de manejo de suelo, si no hay un cambio en el modelo de gestión de los recursos, pues probablemente empecemos a ver una crisis hídrica sin precedentes, ¿no? Cambios de modelo que tendrían que darse
a través de cambios en políticas públicas, lo que nos lleva justamente, ya para concluir este diálogo, Francisco, a tener que hacer juicios de valor que son necesarios sobre la actuación del Ministerio del Ambiente, una de las entidades ecuatorianas que más relación directa tienen con estos temas, y que nos sorprendió hace no más de 10 días cuando realizó, auspició una supuesta consulta para aprobar temas de carácter ambiental y culminar con un anuncio de que la licencia ambiental para la explotación de Quimsacocha está lista. Tras esta consulta, que muy pocos saben cómo se ha realizado, muy pocos se enteraron de cuándo se lo hacía, y muy poca gente conoce esos tres pequeños desconocidos recintos del Cantón Cuenca, Girón y San Fernando, en donde se realizó esta consulta el 31 de octubre. ¿Cómo está cumpliendo con su función, con su misión como principal entidad del gobierno que tiene que ver con el medio ambiente, el Ministerio del Ambiente? En efecto, no hay cumplimiento como de la misión y la visión bajo la cual este ministerio se ha creado. Más bien su rol, al parecer, está enfocado estrictamente en favorecer los procesos de licenciamiento de estos proyectos. Habrá que invitarles a ellos a que conversen un poco más y den su explicación. Habrá también que invitarle a la academia. ¿Cuál es el rol de la academia en esto, no? La investigación y la ciencia generada por nuestras universidades en la ciudad también es importante, y sería bueno invitarles a ellos y que den su criterio sobre estos procesos de cambio climático y cómo ellos, como academia, están preparándose para proponer a la ciudad, a las autoridades, tomar medidas para que se genere un cambio del modelo de producción, cómo realizar también un mejor manejo de los recursos naturales. Es decir, esto depende de toda la ciudadanía, que nos pongamos alertas y empecemos a proponer soluciones viables, empecemos a trabajar en conjunto y no dar tiros por separado. Esto es muy serio lo que estamos viviendo. Bien. Y debemos pensar en las generaciones que vienen, en nuestros hijos, en los nietos. ¿Qué clase de ambiente, qué clase de condiciones les estamos dejando para que ellos puedan sustentar su futuro? A propósito del accionar de la academia, y de también entidades oficiales de la ciudad de Cuenca y la provincia de la Suay, cabe destacar algunos hechos. El ingeniero PhD Felipe Cisneros, quien se ha jubilado ya de la Universidad de Cuenca, pero continúa realizando un trabajo profesional, ha realizado en forma secuencial desde hace varios años advertencias sobre Quimsacocha. En una última entrevista con este medio de comunicación, señaló que este proyecto es una amenaza inminente a lo que él lo califica y lo clasifica como el acuífero de Tarqui, fundamental en los sistemas de agua de la ciudad de Cuenca y de la provincia de la Suay. Y también está ese importante informe de etapa, informe que fue solicitado por una corte que debía haberlo hecho en coordinación con el Ministerio del Ambiente, pero trabajaron por cuerdas separadas, entendemos que por decisión del propio Ministerio del Ambiente. Informe de etapa que es clarísimo en las conclusiones, habla de la incompatibilidad total de ese proyecto de Quimsacocha con respecto a la protección de las fuentes de agua, las zonas de recarga hídrica de los ríos que alimentan a esta ciudad. 2 de los ríos se ven directamente amenazados. Gracias, Francisco, por tu presencia, y un agradecimiento y reconocimiento público por esas advertencias oportunas que de alguna manera catalizaron las cosas para que exista también una intervención oficial. Entre esto, el envío de este helicóptero que ha dado un servicio muy importante, y que ojalá puedan, en el transcurso de esta mañana, de la jornada de hoy, las autoridades reconsiderar para que permanezca por algunas horas más hasta controlar este grave incendio en la zona de Chaucha, en el Bosque de las Américas. Te dejamos en tu intervención final, Francisco. Así es, pedir de favor a las autoridades que gestionen para que el helicóptero permanezca en caso de ser necesario el tiempo que se requiera. Es imperioso dejar liquidando el fuego en este bosque, y
Y nada, pues yo más que agradecer, quiero pedir y solicitar que de una vez por todas el Bosque de las Américas termine en buenas manos, que se sume a un parque nacional o sea un área de conservación. No podemos darnos el lujo de perder este y muchos bosques similares. Creo que es momento de tomar conciencia, proteger este hábitat y muchos que están al occidente de los Andes, que son fuente de agua para el Cantón Cuenca, para parroquias como Chaucha, como Molleturo, donde hay habitantes, donde hay temas de productividad, donde la gente quiere surgir, pero necesita apoyo técnico, ¿no? Para un mejor manejo del cacao, para un mejor manejo del camarón, del cangrejo en la zona baja, que son reserva de biosfera y que dependen de estos bosques porque el agua proviene justamente de las zonas de vertiente occidental. Es ese mi llamado, ¿no? Y bueno, esperemos tener buenas noticias y que este incendio termine y podamos estar en calma. Si no tomamos conciencia hoy que estamos sintiendo en carne propia todos los habitantes del país, la ausencia de políticas en materia medioambiental y la necesidad de mejorarlas, ¿cuándo lo vamos a hacer? Esperemos que esto caiga en terreno fértil. Francisco, muchísimas gracias por tu presencia. Francisco Sánchez es biólogo, tiene una maestría en biodiversidad de los trópicos y su conservación, y es un técnico que ha venido trabajando por muchos años en el seguimiento, monitoreo, cuidado del medio ambiente, no solamente en la provincia de La Suay, ha hecho un importantísimo trabajo también en el oriente ecuatoriano y otras zonas críticas del país. Son las 8:41 minutos.